y bueno, como podamos vamos a estar igual llevando adelante la reunión. Así que quiero invitarte a que vayas abriendo tu Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, donde hemos estado viendo el jueves pasado la salutación de Pablo, los versículos 1 y 2. Ahí pudimos estar viendo un poco hacia dónde apunta esta carta y habíamos establecido que el mensaje de Pablo a lo largo de la carta tenía que ver con que los creyentes puedan entender y también experimentar en mayor profundidad y plenitud todas las bendiciones otorgadas por el Padre Celestial y, obviamente, su Hijo, nuestro Salvador. ¿Cómo estamos ahí? Vamos a ver cómo surge ahora. Ahora me acabo de ver, así que no sé si escucharon todo lo que estuve hablando. Así que bueno, Efesios capítulo 1. Hemos visto el versículo 1 y versículo 2 el jueves pasado. Y hoy vamos a estar viendo los versículos 3, 4, 5 y 6. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia allí y vamos a leerlo. Así arrancamos y aprovechamos bien el tiempo, ya que el internet parece estar medio complicado. Así que vamos a ganarle a la tecnología. Dice el texto, desde el verso 1 en adelante y leemos hasta el verso 6. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero vamos a ver solamente hasta para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué digo que vamos a ver hasta ahí? Porque si prestamos atención a todo lo que leímos recién, no quise extenderme hasta el versículo 14, porque el versículo 14, hasta el versículo 14 en realidad tiene sentido todo lo que va hablando la carta, pero no quería extenderme tanto solamente para detenernos en estos 6 versículos hoy y no extendernos, pero quiero hablar un poquito de lo que abarca la primera parte, que tiene que ver con el cuerpo formado en el pasado eterno. Y si miramos desde el verso 1, vimos la salutación, verso 1 y 2, y ahí ya nos anticipaba todo lo que el apóstol quiere que la iglesia en Éfeso entienda y experimente, que son las bendiciones de nuestro Dios. Después miramos, si uno va al texto griego, al original, los versículos del 3 al 14, componen una sola frase y que abarca el pasado, el presente y también el futuro del propósito eterno de Dios para la iglesia. Y el pasaje constituye un esbozo general que el apóstol Pablo hace del plan maestro de salvación de Dios. Nosotros vamos a enfocarnos en el versículo 3 al 6a hoy, y ahí vemos que el apóstol nos expone el aspecto pasado, o sea, la elección. Después del verso 6b
en adelante hasta el versículo 11, el apóstol nos muestra el aspecto presente, la redención. Y si miramos en los versículos 12 al 14, se presenta el aspecto futuro, que es la herencia. Entonces, dentro del plan maestro de salvación de Dios, nos encontramos todos los creyentes, los que actualmente estamos y todos los que hayan estado por haber confiado en Dios, y aquellos que van a estar en el futuro, los que van a confiar en nuestro Dios para ser salvos. Bueno, todos se encuentran dentro, todos nos encontramos dentro de este plan de salvación. Muchas veces vemos en la palabra que al ver la historia, el desarrollo, nos damos cuenta que es la historia de Dios mismo, la cual ha sido planeada por Él y va a cumplirse. No hay otra forma que esto no acontezca. La voluntad de Dios va a ser hecha. Y no solo en esta vida, sino en la vida eterna. Acá alguien quiere ingresar, ingresamos y seguimos adelante. No sé cómo vamos, no sé cómo se va moviendo el tema del internet, no sé cómo estamos. Espero que bien. Cualquier cosa estoy grabando, así que si alguno se fue perdiendo en el camino, me manda un mensaje y después le paso el audio. También vemos que si también miramos el tema desde el versículo 3 al 14, como en el original lo muestra, también se puede dividir en 3 secciones y que tienen que ver con la Trinidad, que desde el verso 3 al 6 se centran en el Padre, en el verso del verso 6b al 12 se centran en el Hijo, y vemos que en el verso 13 y 14 se centra en el Espíritu Santo. O sea que ahí encierra varios temas que son importantes para la iglesia, para el creyente, para vos, para mí, para todos los creyentes, los que fueron en el pasado, los que estamos en el presente y los creyentes del futuro. Pablo nos lleva a ese recinto mismo del trono de Dios para mostrar esa grandeza y la extensión de las bendiciones y los tesoros que pertenecen a quienes estamos en Jesucristo. Hoy, si miramos hoy en día, la gente se preocupa por asuntos como la identidad, el propósito de la vida, la dignidad personal o la dignidad humana, y también podemos hablar de la autoaceptación de lo que somos o de lo que pensamos que somos. Entonces hay muchas cosas en las que la gente se preocupa hoy en día y se relaciona con algo que el creyente encuentra en Cristo. Existen muchísimos libros, literatura, artículos, seminarios, conferencias y técnicas que tratan de satisfacer esos deseos. Si miramos obviamente esa literatura, esos materiales, esas conferencias, en esas conferencias no está la palabra de Dios, no está Dios, no se lo considera, porque ellos no creen que Dios o la palabra sea la fuente para encontrar esa verdad que ellos están buscando. Entonces eliminan la palabra y eliminan a Dios en esa búsqueda de identidad, en esa búsqueda de todo lo concerniente a el propósito de la vida o la dignidad humana o la autoaceptación. Si miramos ahí, se pierden los humanos detrás de esta literatura. Se pierden de la verdadera esencia de la vida.
cuando entran a leer, cuando entran a llenarse de estas cuestiones que son generadas por las mismas personas, sacando y excluyendo a Dios y a la palabra, vuelven a las mismas preguntas y tienen las respuestas que recibieron al principio. O sea, que entran en un círculo vicioso del cual no salen y pasan toda su vida tratando de encontrar lo que ellos están buscando y lo hacen en donde no tienen que buscar. Se pierden en su literatura, en sus seminarios, en las personas que para ellos son los que tienen esa verdad que tanto están buscando. Si miramos, hay múltiples variaciones, hay fórmulas muy complejas y siempre el resultado es el mismo. ¿Cuál es ese resultado? Todas concluyen en lo mismo, que todos están bien. Después de todo, cualquier identidad está bien. Entonces es como que se desligan un poco de una verdad absoluta y para todos, una verdad para todos igualmente verdadera para todos. Entonces ellos, ¿qué hacen? Buscan desligarse y de esa manera encuentran que aceptan toda clase de identidad, toda clase de dignidad y cualquier significado que la persona pueda encontrar en su vida. Porque al final de todo, para el ser humano y para los que están abocados a esta cuestión, se le dice al ser humano que se encuentra todo en ellos mismos y lo tienen que encontrar por sus propios medios. Ellos dicen que nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos y nos enseñan, nos dan cómo generar con los recursos que nos proveen o por los recursos que tenemos o los que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, destrezas para poder llegar al éxito y también nos enseñan a cómo utilizar y manipular a las personas, a intimidar antes que nosotros podamos serlo y se nos dice cómo hacerlo y cómo llegar a eso. Se nos aconseja dónde encontrar el significado de la vida. No sé si has estado en esa búsqueda en el tiempo antes de conocer el Evangelio, antes de creer en Cristo y de confiar en Él para tu salvación. A muchos se los lleva a buscar en las tradiciones familiares, en las raíces étnicas a las que pertenecen. ¿Y cuál es la expectativa con la cual deben buscar esa respuesta? Entender de dónde venimos, para poder saber dónde estamos ahora y quizás en qué dirección estamos encaminados. Sin embargo, nunca ayudan a resolver el problema profundo, ese problema realmente que está arraigado, que es mucho más profundo, que es el significado de la vida. Hay otros que se fijan metas estableciendo su propio valor individual mediante la justicia por obras. Tienen muchos un elevado nivel de participación en las actividades de una iglesia, en obras sociales dentro de la iglesia o fuera, o está en actividades cristianas constantemente. Y de alguna manera ese tipo de personas que está buscando lo mismo que buscan las personas no creyentes en los círculos que anteriormente iba describiendo, terminan también buscando ser reconocidos, elogiados
Y antes de darse cuenta en qué círculo y en qué trajín entraron, ya están atrapados, quedaron atrapados en ese juego que vemos cuando Jesús hablaba a los fariseos y cómo se veían los fariseos, cómo vivían. Una hipocresía religiosa. Entonces el ser humano, aún, no hablamos solo de los que están afuera de la iglesia, del cuerpo de Cristo, sino aquellos también inclusive que están dentro de la iglesia, también se pierden dentro de asuntos que no son bíblicos. Buscan encontrar satisfacción en sí mismos. Y sus vidas espirituales, buscando esa satisfacción en uno mismo, terminan volviéndose inservibles porque los esfuerzos alimentan la carne y ese alimento en la carne termina atrofiando el alma. Y ahí es donde tenemos que ir apuntando. ¿Con qué sentido estaba hablando Pablo a los efesios? Tenemos que tener en claro, hermanos, que todo esfuerzo humano enfocado al mejoramiento y a la satisfacción del ego, sin importar qué envoltura religiosa pueda tener, está sujeto a la ley del beneficio decadente. O sea que va a ir decayendo el beneficio. Y nunca se alcanza la satisfacción genuina y verdadera. Además, el aumento en los logros solo trae consigo el aumento de los deseos. O sea que tratando de liberarse de los deseos que batallan en el alma, esto termina alimentando esos deseos. Lo que es más importante, la culpa, el temor que esto ocasiona, porque la insatisfacción por ahí se puede suprimir, porque uno se puede sentir satisfecho haciendo y llenando el ego y que se crezca todo lo que tenga que ver con la carnalidad, pero nunca es aliviado. O sea que siempre va a estar en un proceso decadente en su vida espiritual. Y cuanto más tiempo la persona pierda apostando a este tipo de vida, que es superficial, más profundo va a ser la depresión, la ansiedad y más hondo los sentimientos de culpa. Por eso tenemos que, a la luz de mirar cómo el mundo busca el sentido de la vida, el origen de su propia vida, muchos creyentes entran en la misma sintonía dentro de la misma iglesia y terminan ambos de la misma manera. Y la única manera como una persona puede alcanzar un sentido verdadero de dignidad personal, de significado y valor de la vida, solo consiste en tener una relación correcta con el Creador, con Dios. Podemos decir con seguridad, porque la Escritura nos muestra que es así, y todo creyente verdadero lo experimenta y lo entiende, que una persona sin Cristo carece de valores espirituales, no tiene sitio que ocupar delante de Dios, ni siquiera propósito o un significado en el mundo. Un cristiano es un hijo de Dios.
y un coheredero con Jesucristo. Si esa persona no cuenta con una comprensión de esas bendiciones, necesita entender la posición que ya ocupa en Cristo. Y esa fuerza impulsora fundamental de la carta de Efesios escrita por Pablo es dar a los cristianos el entendimiento correcto de su posición y sus posesiones en Cristo. Tenemos que empezar a mirar la posición correcta que tenemos en Cristo y las posesiones que tenemos en Él. Si pertenecemos a Cristo, nos dice Pablo, podemos estar seguros de que Dios anotó nuestros nombres como integrantes de su iglesia, aún antes de que el mundo empezara, antes de la fundación de este mundo. Por pura gracia y en su soberanía divina, Él te escogió, Él nos escogió a cada uno de nosotros para poder pertenecerle. Y no fue porque seamos dignos o que tengamos algún mérito, porque lo merezcamos, mucho menos, sino por la sencilla razón de que Dios estuvo dispuesto a elegirnos en su perfecta y soberana voluntad. Aunque esta es una verdad incomprensible para nuestro pensamiento, que es una mente finita, es una de las más reiteradas en la Escritura. Y el registro de la historia de la redención de Dios ha sido la descripción de la manera como Él extiende desde el cielo para atraer así a aquellos a quienes ha escogido para salvar. Él se extiende hasta aquí para salvar a aquellos que ha escogido, para atraerlos hacia sí. Y de esa manera somos atraídos a Él. De esa manera estamos dentro del cuerpo de Cristo. De esa manera somos miembros de la familia de Dios. Y en estos versículos introductorios de la carta a los Efesios, Pablo nos da ese destello de esa eternidad pasada. Algo que pasó antes que nosotros existiéramos, antes que existiera este mundo. Y Pablo nos hace escuchar a Dios en secreto cuando Él diseñó ese plan para salvarnos. Y no solo mucho antes de haber nacido, como dije anteriormente, sino antes que la tierra existiera. Por eso cuando miramos el versículo 3 hablamos de los aspectos de la bendición. Y hay 6 aspectos de la bendición divina que está a punto de ser exhibido por Pablo. El único bendito, que es Dios, el que bendice, que es Dios, los bendecidos, los creyentes, las bendiciones, que son todas las cosas espirituales, y la ubicación de la bendición, los lugares celestiales. ¿Y quién es el agente de la bendición? Jesucristo. Si miramos esta porción del versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El único bendito es Dios. Esta gran verdad que encontramos de esta gracia divina es introducida en esta carta de manera apropiada con alabanza. Aquel quien ha hecho esa provisión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
La palabra original en el hebreo es Eloheo, bendito, y se deriva de la palabra elogio, en el sentido de un mensaje de aclamación o una recomendación. Es la declaración acerca de la bondad de una persona. Esa es la descripción que hace Pablo de Dios. Nadie es bueno, excepto Dios mismo. ¿Recuerdan en el Evangelio, Mateo 19, verso 17? El único bueno es Dios. Nuestros elogios supremos y nuestra alabanza suprema están dirigidas solo a Él, solo a ese Dios. La bondad, si miramos en toda la Escritura, nos muestra que es la naturaleza misma de Dios. No solo hace cosas buenas, sino que Él, Dios, es bueno en un sentido y en un grado que ningún ser humano, excepto su propio Hijo Jesucristo, encarnado, lo puede ser. Entonces, si hablamos de toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hombres piadosos han reconocido la bondad de Dios, inclusive que es insuperable e imposible de alcanzar por ninguna persona. Y las bondades que ellos pudieron experimentar son pura y exclusivamente reconocidas que han venido de Dios, de Él mismo. Si miramos lo que declaró Melquisedec en Génesis 14:20, dice: bendito sea el Dios Altísimo. Y si miramos Apocalipsis capítulo 5, verso 13, a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, se le oirá decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Nada entonces es apropiado para el pueblo de Dios que bendecirle por su gran bondad en todas las cosas, sea en el dolor, sea en las luchas, sea en las pruebas, sea en la frustración, sea cuando tengas oposición o cuando tengas adversidad. Nosotros hemos de alabar a Dios, porque Él es bueno en medio de todo lo que nos acontezca. Por eso le alabamos y le bendecimos cada vez que vamos a orar, cada vez que recibimos algo, sea bueno o sea malo para nosotros, lo recibimos y alabamos porque de Dios viene, y como Dios es bueno, todo lo que hace es bueno. Dijimos que el que es bendito es Dios. El que bendice también vemos en lo que nos muestra Pablo que el que bendice es Dios. Y es obvio, de manera consecuente, con su perfección, con su dignidad de ser alabado, aquel único que debe ser bendecido por su bondad suprema es también el mismo quien bendice, otorgando a otros su bondad. Él es aquel, como dice Pablo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Y uno dice, ¿cómo es que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual? Si miramos la carta de
Santiago en el capítulo 1, verso 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿De dónde viene? De lo alto, del Padre de las luces. Viene de Él. Y Pablo nos asegura en Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, Dios bendice porque Él es la fuente de toda bendición, de toda buena dádiva. La bondad solo puede venir de Dios porque no existe otra fuente de bondad fuera de Dios. Esto tiene que estar súper aclarado, incorporado en nuestras vidas. Y a partir de la enseñanza que Pablo nos muestra en Efesios, a partir de hoy que lo escuchamos y que si antes lo escuchamos, gloria a Dios si hoy lo recordamos. Si nunca lo escuchaste y es la primera vez que lo escuchás, apropiátelo. Porque el único que puede bendecir es aquel que es bendito. Y ese es nuestro Dios. ¿Quiénes son los bendecidos? ¿Quiénes reciben esa bendición? Los creyentes. Porque fuimos, que Dios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ese nos, que se refiere a los propósitos que Dios bendijo, se refiere a los creyentes, a los santos en Cristo Jesús, quien Pablo escribe en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. O sea que ¿quiénes son los receptores? Los que reciben la bendición de aquel que es bendito, del único que puede bendecir, somos nosotros los creyentes. En su gracia prodigiosa, en su providencia maravillosa y su plan soberano, Dios ha elegido bendecirte. Dios ha elegido bendecirnos. Dios ha ordenado desde la eternidad, como lo escribe también Pablo en Gálatas, en el capítulo 3, verso 9. Dios ha ordenado desde la eternidad que los de la fe son bendecidos. Los de la fe, los creyentes, los que fuimos escogidos, los que estamos anotados en el libro de la vida del Cordero. Y para bendecir a Dios, ¿qué hacemos los creyentes? Hablamos cosas buenas de Él. Cuando Dios nos bendice, Él lo que hace es comunicarnos su bondad a nosotros. Nosotros le bendecimos con palabras y Él nos bendice con hechos. Y todo lo que podemos hacer es hablar bien de Él, porque en nosotros mismos no tenemos algo bueno para darle. Y a Él, obviamente, tampoco le falta bondad y no le falta absolutamente ninguna cosa buena. Pero cuando Él nos bendice, la situación es a la inversa. ¿Por qué? Él no puede bendecirnos por nuestra bondad. Nosotros lo bendecimos a Él por su bondad. Él no nos puede bendecir a nosotros por nuestra bondad, ya que nosotros carecemos de ella. Más bien, Él nos bendice con bondad. Entonces nuestro Padre Celestial nos colma de toda bondad, con toda buena dádiva y toda bendición de lo alto, porque esa es su naturaleza y esa es nuestra necesidad. Por eso es
muy importante entenderlo. Él es el Dios bondadoso, el bendito Dios, el único que puede proveer bondad porque es la fuente de toda la bondad. Y esa bendición que Él otorga, la reciben los creyentes. Dice que las bendiciones son espirituales. Y uno dice, ¿cómo es que las bendiciones son espirituales? En el Nuevo Testamento, cuando aparece la palabra neumáticos, parece como si fuera el neumático, pero en realidad tiene que ver con algo espiritual. Hay una P adelante de neumáticos y en vez de una C tiene una K. Siempre, cada vez que aparece esta palabra, se emplea con relación a la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, si miramos acá, esto no se refiere a que solamente, a que cuando habla de bendiciones espirituales, no vayan a ser materiales. Como diferenciando bendiciones materiales con las espirituales. No. Sino que está hablando del origen de las bendiciones, sean materiales o sean otras. Todas las bendiciones que recibimos. O sea que está hablando del origen de las bendiciones cuando habla de bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque cualquier bendición, ya sea material o espiritual, va a afectar nuestra vida espiritual, nuestra mente, nuestro cuerpo, en nuestra vida diaria, en cualquier área. Las bendiciones van a impactar, nos van a favorecer, nos van a bendecir. Entonces, lo que se refiere con espiritual es a la fuente de esa bendición y no al alcance de toda la bendición. Muchos de nosotros hemos orado y le pedimos a Dios muchas veces cosas que Él ya nos ha dado. ¿Cuántas veces oraste pidiéndole a Dios más amor, aunque deberías saber o no sé si sabías que el amor de Dios ya ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado? Y eso lo dice también Pablo en Romanos 5:5. Muchas veces hemos orado por paz. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Juan 14:27. ¿Cuántas veces oraste por felicidad y por gozo? Jesús en Juan 15:11 dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántas veces pedimos fortaleza? Dios, danos fortaleza. Y yo digo, fortaléceme Dios. No está mal pedirla. Pero entender que tenemos una posición en Dios es distinto. Cuando Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de tiempo presente, que me fortalece. O sea que lo que puedo hacer en Cristo es porque estoy en Cristo, y si estoy en Cristo estoy fortalecido. Por eso la permanencia en Cristo es lo que me permite a mí ver esa fortaleza en mi vida. Habla de posición. Si miramos al apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 3, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No es que Dios quiera darnos, sino que Él ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad.
Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Nosotros, como Pablo también da a conocer en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 10, como él lo declara, ya estamos completos en él. Estamos completos, no nos falta absolutamente nada. Nuestros recursos en Dios no solo son prometidos, sino también poseídos. O sea que los poseemos, están en nuestro poder, están en nosotros. Dios prometió y nosotros ya lo tenemos, porque estamos en Cristo. Y todo cristiano tiene lo que Pablo llama en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, verso 19, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Dios no puede darnos más de lo que ya nos ha dado en su Hijo. Nos ha dado muchísimo y nos ha dado todo eso en Cristo, en su Hijo, en Jesucristo. La necesidad del creyente no es recibir algo más, sino hacer algo más con lo que ya tiene. No es recibir más, sino hacer algo más con lo que ya recibimos. Hay algo que tienes que hacer con lo que ya Él te otorgó. Él ya te dio. Y algo hay que hacer. Entonces, nuestra posición y posesión celestial son tan ciertas y seguras que Pablo habla de que Dios ya nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante en Efesios capítulo 2, verso 6. Posición y posesión. Parados en Cristo y con una posesión celestial, que es todo lo que Dios ha provisto en su Hijo para nosotros. ¿Cuál es la ubicación de la bendición? Como dice Pablo, los lugares celestiales. Lugares celestiales. Son abundantes las bendiciones, son ilimitadas, porque se encuentran allá arriba, están en los lugares celestiales. Es algo que incluye más que el cielo mismo. Los lugares celestiales abarcan toda la extensión del reino soberano de Dios, el reino sobrenatural de Dios, su dominio completo y el alcance pleno de su operación divina. Los cristianos tenemos esa experiencia es paradójica en dos niveles. Una ciudadanía doble. Mientras permanecemos en la tierra, somos ciudadanos de la tierra, pero en Cristo nuestra ciudadanía primordial e infinitamente más importante está en los cielos. Pablo también lo dice en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, verso 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cristo entonces es nuestro Señor y nuestro Rey, y nosotros somos ciudadanos de su reino, los lugares celestiales. Por esa razón, nosotros debemos buscar, como Pablo nos aconseja en la carta a los Colosenses en el capítulo 3, verso 1, que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos viendo cómo Pablo nos lleva a transitar en esta carta por el camino de nuestra posesión y nuestra posición. Entonces, como somos miembros del dominio de Dios, a diferencia de los de este siglo, los hijos de este siglo, como lo llama la gente del mundo, a los incrédulos, estamos nosotros en capacidad de entender
todas las cosas sobrenaturales de Dios. Cosas que, como Pablo dice también en Corintios, no se pueden percibir naturalmente. Los hombres naturales no pueden percibir las cuestiones que son celestiales. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente. O sea que los incrédulos no tienen esta posibilidad, no tienen esta posición ni esta posesión. Quien la tiene es el creyente. Siempre que un ciudadano argentino viaja a otro país, sigue siendo, en todo sentido, un ciudadano argentino. Así como lo es en el territorio argentino. Ya sea que esté en África, en el Medio Oriente, en Europa, en la Antártica, cualquier otro lugar fuera de la patria, sigue siendo por completo un ciudadano argentino, con todos los derechos y privilegios propios de esta ciudadanía. Entonces, como ciudadanos del dominio celestial de Dios, los cristianos, vos, yo, tenemos todos los derechos y los privilegios otorgados por esta ciudadanía, incluso mientras vivimos en esta tierra como extranjeros y peregrinos, y a veces siendo hostilmente tratados. Nuestra vida verdadera se encuentra en los lugares celestiales, y en esos lugares donde solamente pueden pertenecer y participar y experimentar los creyentes. Nuestro Padre está allí, nuestro Salvador está allí, nuestras familias y nuestros seres queridos están allí, nuestro nombre está allí, y nuestra morada eterna y su trono está allí. Entonces, no podemos mirar para otro lado cuando se nos hable de que somos ciudadanos del reino de los cielos, que estamos en la tierra pero que no somos de la tierra. Estamos en el mundo pero no somos del mundo. Y por eso lo que plantea Pablo en esta carta a los Efesios es mostrarle la identidad, la posición que tienen en Cristo y la posesión que tienen con esa posición. Por eso hay tensión en lo terrenal y lo celestial. Siempre va a existir esa tensión en la vida de todos los creyentes. Siempre vamos a tener esa lucha entre lo terrenal y lo celestial. Cuando Pablo habla de esto en la carta a los Corintios, él dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8 al 9, y capítulo 6, verso 10. La clave entonces es vivir como un ciudadano celestial mientras vivimos en una situación no celestial, andando en el Señor, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Cuando comenzamos a transitar por esta reflexión que nos muestra Pablo en esta carta, hablamos de que la gente busca, tanto afuera como adentro, equivocadamente, en sí mismo, su identidad, su posición
Y eso termina aumentando los deseos. Y esto es la satisfacción que reciben en la carne. Por eso, Pablo aconseja, manda, nos da ese mandamiento, ese deber, andad en el Espíritu. Anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Siempre que andamos en el poder de Dios, Él produce su fruto en nosotros. Siempre que andamos en su poder, no fuera de su poder. Si satisfacemos los deseos de la carne, no va a haber fruto del Espíritu, sino que va a haber disensiones, contiendas, herejías, fornicación, glotonería. Todas las obras de la carne, todas van a aparecer. Sin embargo, cuando andamos en el poder de Dios, el fruto de Él se produce en nosotros. El amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y también la templanza. Recibimos entonces bendiciones espirituales, nuestras bendiciones espirituales, cuando vivimos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y lo último, el agente de la bendición, Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Los cristianos poseemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque esto es una realidad en Cristo. Al confiar en Él como Señor y Salvador, somos colocados en una unión maravillosa con Cristo. El que se une al Señor, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 17, un espíritu es con Él. Nuestra unidad entonces como cristianos es más que un simple acuerdo común. Es la unidad de llevar una vida en común. La vida eterna de Dios, que por medio de su comunión con cada creyente late con fuerza en su alma. Todo lo que el Señor tiene, lo tienen también quienes están en Cristo. Todo lo que tiene el Señor, lo tenés vos, lo tengo yo, que estamos en Cristo. Romanos 8, versos 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, amados hermanos, las riquezas de Cristo son nuestras riquezas. Sus recursos son nuestros recursos. Su justicia es nuestra justicia. Y su poder es nuestro poder. Su posición es nuestra posición. Donde Él está, nosotros estamos. Su privilegio es nuestro privilegio. Lo que Él es, nosotros somos. Su posesión es nuestra posesión. Lo que Él tiene, nosotros también tenemos. Su práctica es nuestra práctica. Lo que Él hace, nosotros hacemos. Somos esas cosas, tenemos esas cosas y hacemos esas cosas por la gracia de Dios, la cual nunca falla en obrar su voluntad en aquellos que confían en Él. Si confiaste en Él como Salvador, como Señor, si reconociste tu pecado, te arrepentiste, estás en Cristo.
y estas bendiciones son tuyas. Por eso quiero que oremos por lo que Pablo nos muestra en este versículo 3. Y es un pasaje muy profundo, que no quiero que descuides, sino que lo vuelvas a meditar, que lo vuelvas a leer. Porque esto tiene que ser apropiado por cada uno de nosotros. Posición y posesión en Cristo. Voy a invitar a nuestro hermano Marcos, si está, para que pueda guiarnos en oración. Y luego que termina nuestro hermano Marcos, invito a nuestro hermano Denis que ingrese luego con la oración pastoral, ya que no voy a utilizar los separadores porque se va a tildar de vuelta todo, así que no lo voy a estar usando. Así que ni bien termina Marcos de orar, lo invito a nuestro hermano que ingrese con libertad. Y así, al terminar, nuestro hermano Denis, nuestro hermano Juan también, sin separación. Así que Marcos, si estás, te doy el lugar.